Ok. Muy buenas docentes, nosotros somos el grupo número 14 y en esta exposición vamos a hablar un poco sobre lo que es Roma. Estos son los integrantes del grupo y aquí están algunos puntos que voy a explicar en esta exposición. Ok, vamos a empezar con que la civilización romana, antes llamada Antigua Roma, comenzó en el año 753 a.C. con la fundación de Roma, que surgió como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber, lo que es actualmente Italia, y se convirtió en una gran ciudad que expandió su poder e influencia por toda Italia y gran parte del mundo entonces conocido. Roma llegó a ser una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. Ok, vamos a empezar con la diversidad geográfica. Roma está ubicada en la península itálica, que está en el centro del mar Mediterráneo. La ciudad está ubicada en la región de Lacio, a orillas del río Tíber. El río Tíber de Roma. Ok, el río se utilizó durante muchos siglos como vía de comunicación. En la época romana, los barcos comerciales podían remontar el río hasta Roma, hasta el mercado situado al pie de Aventino, mientras que embarcaciones más pequeñas y aptas a la navegación transportaban mercadería y productos agrícolas desde la Umbría y a través de un sistema capilar de navegación que penetraba en la región, incluso en los afluentes, en particular en Ciancio y el Topino. Las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Estas están situadas al este del río Tíber. En ellas están, por ejemplo, el Palantino, que es la primera de las siete colinas. Luego está el Campidoglio, el Aventino, el Esquilino, el Esilo, el Quirinale y el Viminale. La llanura costera. La llanura padana, también conocida como el Valle del Po, es una región geográfica del norte de Italia que está situado entre los Alpes al norte y al oeste, los Alpeninos al sur y el mar Adriático al este. Tiene una extensión de unos 46.000 kilómetros cuadrados y constituye la llanura más amplia de Italia, englobando total o parcialmente las regiones de Piamonte, Lombardía, Véneto, Friuli-Venecia y Emilia-Romagna. Los volcanes. Roma tiene su volcán llamado Colli Albani, conocido como Vulcano Laziale. Este gran aparato volcánico empezó su actividad hace 600.000 años y las últimas erupciones ocurrieron hace poco de miles de años. Un tiempo muy corto en términos geológicos y hasta hace poco tiempo se consideraba que el volcán estaba en una fase de inactividad como los demás centros volcánicos. Algunos parques importantes de Roma. Bueno, algunos de estos parques que voy a mencionar puede ser el Parque de Villa Borghese, que es uno de los más bonitos de la ciudad eterna y es todo un atractivo cultural, dado que en él se encuentra la Galería Borghese y a su alrededor el Museo Nacional Etrusco, que vamos a hablar más adelante, y la Galería Nacional del Arte Moderno. También está Villa Ada, que es este parque está repleto de pinares, bosque de encinas y alcornoques, y así que en los días de calor pasear bajo su sombra o hacer picnic es una gran idea, es una delicia. Y también está el parque de Villadoria Pampil. Este parque de Roma es el más grande, aunque no solo es famoso por su tamaño y por su vegetación, sino que también es por las palacetas y fuentes que lo decoran. Muchos romanos van allí para hacer deporte, meditar, ir de picnic o hacer un tour fotográfico, sacarse fotos.
Su clima. Tiene un clima mediterráneo con cuatro estaciones bien diferenciadas. El tiempo en Roma es suave y templado, siendo los meses más lluviosos los que van de noviembre a febrero, y los veranos que van de junio a septiembre son cálidos, siendo julio y agosto los meses más calurosos. Roma es una ciudad muy húmeda, por lo que la sensación térmica es intensa tanto en verano como en invierno. Ok, ahora vamos a hablar sobre un poco más de la historia de Roma. Su crecimiento. Nos dicen que las fuentes que Rómulo, después de fundar la ciudad, buscó incrementar el número de sus súbditos por dos métodos, que era abrir un refugio sobre la colina de Capitolio, donde se implantaron comerciantes extranjeros y gente marginadas de otras comunidades, y raptando mujeres sabinas. El rey del pueblo, Sabino de Curi, Tito Tasio, atacó Roma y tomó el Capitolio. Posteriormente, ambas aldeas se unieron y se constituyeron en una sola ciudad, con dos reyes hasta la muerte de Tito Tasio. La transición de la monarquía a la república. Ok. Fue seguida de graves tensiones sociales que fueron aprovechadas por pueblos vecinos para reducir el control territorial de Roma y conseguir su desaparición. De ahí que durante los primeros 70 años de la República, Roma, Roma tuvo que ratificar su identidad en demasiadas ocasiones. El Imperio Romano. Ok. El imperio es el sistema en el que el poder político estaba en manos de un solo individuo, que era el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado al ser un órgano de apoyo de ese poder político. En esto se formó dos imperios que fueron el Alto Imperio, que durante este tiempo el Imperio Romano experimentó un auge significativo y se consolidó como una de las civilizaciones más poderosas y expansivas de la antigüedad, y también el Bajo Imperio, desde la abdicación de Diocleciano en el 305 se sucedieron una serie de luchas que se prolongaron hasta el 312, cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y último emperador del Imperio unificado. Instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador. Bizancio se pasó a denominarse Constantinopla o la ciudad de Constantino, y más tarde Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, surgiendo el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. En el año 476 tiene lugar la caída del Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Ok, ahora vamos a hablar sobre el arte etrusco. El arte etrusco, desarrollado por la civilización etrusca en la antigua Italia, es conocido por su riqueza y diversidad, reflejando una cultura sofisticada y con influencias de otras civilizaciones contemporáneas, como los griegos y los fenicios. En esta se puede ver los templos. Los templos etruscos se construían sobre podios elevados y presentaban una estructura tripartita. Se usaba mucho el terracota para las decoraciones. También estaba la pintura, donde las tumbas etruscas a menudo estaban decoradas con frescos vibrantes que representaban escenas de la vida cotidiana, ritos funerarios y motivos mitológicos. Estas pinturas son valiosas para comprender la vida y creencia etrusca. También estaba la escultura, que era muy utilizada en la creación de figuras y decoraciones arquitectónicas. Las esculturas en terracota, como los sarcófagos y las figuras votivas, son particularmente las más destacadas. Bueno, este arte etrusco, bueno,
Este arte etrusco muestra una clara influencia griega, especialmente en sus etapas más tardías, pero mantiene elementos distintivos que reflejan su propia identidad cultural. El legado del arte etrusco se puede ver en la influencia que tuvo sobre el arte y la arquitectura romana posterior, ya que Roma incorporó muchas técnicas y estilos etruscos. Las tumbas y el uso de los arcos. Ahora vamos a hablar sobre las tumbas. Las catacumbas de Roma son galerías subterráneas utilizadas durante varios siglos como cementerios. Aquí se enterraba a los ciudadanos paganos, judíos y a los primeros cristianos de Roma. Las catacumbas se componen de infinidad de túneles subterráneos que forman auténticos laberintos de kilómetros a lo largo de lo que se excavaron varias filas de nichos rectangulares. Los cadáveres eran envueltos en una sábana y colocados en estos nichos que más tarde eran encerrados con lápidas de mármol o barro cocido donde se grababa el nombre del difunto con un símbolo cristiano. En Roma existen más de 70 catacumbas, de las cuales actualmente solo 5 están abiertas al público. Algunas son las catacumbas de Priscila, que en su interior se encuentran conservadas algunos frescos de importancia para la historia del arte, que es la representación de la Virgen María, y las catacumbas de San Calixto, que cuentan con una red de 20 kilómetros de galerías y albergan las tumbas de 16 pontífices y decenas de mártires cristianos. Ok, ahora vamos a hablar sobre los arcos. Los arcos del triunfo es un elemento son elementos muy utilizados por los antiguos romanos que se usaban para celebrar una victoria bélica. Un monumento que se erigiría en una de las principales calles de la ciudad eran los arcos para que el emperador victorioso pasase bajo su bóveda. No solo un marco del paseo triunfal, sino una pieza inmortal donde se esculpía su hazaña en la batalla y en la historia de Roma quedaría para siempre. En estos arcos, como dije, estaban esculpidas las hazañas que se realizó en la batalla, la victoria, y también a veces se ponía la historia, se contaba cómo sucedió, cómo sucedía tales cosas en esa época de Roma. Los tipos de arcos. Los romanos desarrollaron varios tipos de arcos para adaptarse a diferentes necesidades estructurales y estilísticas. En estos se encuentra el arco de medio punto, que tiene la forma de un semicírculo con la parte superior del arco formando una línea suave y continua. Este tipo de arco se usaba ampliamente en acueductos, puentes y edificios, tanto en la arquitectura civil como en la religiosa. El arco de herradura. Este tipo de arco tiene una forma que recuerda a la de una herradura, con las partes inferiores de las curvas que se extienden más allá de la línea vertical. Se usaba en la arquitectura tardorromana y también en algunas estructuras visigodas y mozárabes. Y el arco de arista, que estaba formado por la intersección de dos arcos de medio punto, creando una arista en el punto donde se cruzan. Se utilizaba en la arquitectura romana y bizantina, especialmente en las construcciones de bóvedas y cúpulas. Arquitectura romana. Vamos a hablar sobre los elementos sustentantes y sustentados. Los elementos sustentantes, más que todo, eran los que sujetan o soportan el peso de otros elementos, como ser el pilar, la columna y los muros de cargas. Y los elementos sustentados son los que apoyan o se sujetan sobre otros. Un ejemplo son lo que vimos hace rato, las cúpulas. Arquitectura religiosa. Bueno, la actitud religiosa de Roma estuvo determinada por el reconocimiento del poder de los dioses y mantener su favor mediante la práctica de sacrificios y plegarias.
la arquitectura civil. En esta son lo que más se caracteriza son sus obras hidráulicas como alcantarillas y los embalses que facilitaron la vida en las ciudades. Los puentes y los acueductos también son construcciones espectaculares por sus colosales dimensiones, y el uso del arco fue la clave para salvar grandes distancias que había en esa época. La arquitectura funeraria. Bueno, en Roma se practicó durante siglos la incineración de cadáveres, y es por eso que comenzó la construcción de sepulcros colosales que llegaron a alcanzar un tamaño que solo fueron superados por los egipcios. Bueno, la tipología de los sepulcros fue muy variada, ya que los romanos asimilaron las formas peculiares de los otros países que iban conquistando, como ser la forma de pirámide, la forma del templete helenístico o formas de templo de algunos españoles. Bueno, los nuevos programas arquitectónicos. La arquitectura romana es una mezcla, como decía, de la cultura griega, etrusca, donde se desarrollaron arcos, vigas horizontales que fueron soportados por columnas, que más tarde se introdujo la contraparte tridimensional del arco, a saber, la cúpula. Aparte de esto, los arquitectos romanos encontraron su inspiración en la arquitectura griega en general. O sea que muchos de los nuevos programas arquitectónicos o muchos de los programas arquitectónicos que se hacían en Roma venían influenciados de otras culturas que ellos conquistaban. Los acueductos. Los acueductos eran una obra de ingeniería para transportar agua a la ciudad, formados por arquerías sobre las que van los canales al descubierto. Los romanos construyeron acueductos de una gran variedad de tamaños y formas. Las termas. Eran baños públicos con estancias reservados. También ofrecían una gran variedad de instalaciones como ser los baños fríos, las piscinas, las salas de vapor y gimnasio. Estos eran lugares de reunión social y cultural. El teatro. Ok. En el teatro se construyó y se hizo para el desarrollo de representaciones teatrales. Esto, el teatro romano derivó del griego, pero se diferencia del aquel por su cavia, que se sitúa sobre una serie de galerías abovedadas y con una fachada exterior de superposición de arcadas. Se reviste con los órdenes superpuestos, y las autoridades romanas las utilizaban más que todo para divulgar su cultura a las colonias, y al mismo tiempo para distraer a los ciudadanos de toda actividad política que se podía presentar en esa época. El anfiteatro. Los romanos utilizaban estas grandes estructuras circulares, que estaba formado por la posición de dos teatros juntos. Aquí se celebraban las luchas de fieras y de gladiadores, o sea, se celebraban los combates. Los circos. Era la adaptación del hipódromo griego, que consta de un circuito para las carreras de carros, y además las gradas de asientos rodean el circuito, excepto en la parte final, donde están los establos para los caballos y los carros. En el centro, extendiéndose a lo largo, casi de extremo a extremo, hay un muro bajo la espina, que alrededor del cual corrían los carros. Todo esto. En conclusión, el Imperio Romano
fue creciendo por sus fuertes legiones y se instalaron durante tantos años en su conquista por la romanización que al final se hicieron fue uno de los países conquistados. Sus mayores herencias para los países fueron fue su lengua, el derecho romano y sus construcciones. Gracias.